Bienvenidos a Tech Connect Podcast. Aquí conversamos sobre tecnología, crecimiento personal, profesional y mucho más. Conoce cómo desde diferentes perspectivas podemos desarrollar nuevas habilidades y conocimientos, porque en este ecosistema cada pequeña actualización cuenta. Buenas, mi gente, y estamos otra vez en un nuevo episodio del Tech Connect Podcast y como siempre, y hoy no es excepción, tenemos invitados excelentes. Hoy me acompaña Yomar Silva, representante de, no sé si estoy equivocado, Data Science en NVIDIA, ¿no? En verdad, yo soy gerente de relacionamiento con desarrolladores para NVIDIA en América Latina. Perfecto, o sea que si quiero una RTX 4090, contigo es que la pido. Yo también la quiero, es contigo que la pido. O sea que la podemos pedir al mismo tiempo. Perfecto. Muchos de los que nos pueden estar escuchando realmente puede que sean novatos en lo que NVIDIA está haciendo ahora. Uno de pronto dentro de su entorno gamer siempre estuvo muy acostumbrado a las GeForce, luego a las RTX. Y pues de un momento a otro nos empezamos a dar cuenta como, pero es que espera, esto no es solamente para jugar, esto también, incluso las nuevas RTX ya vienen con un agente de AI incorporado, que de por sí es muy robusto. Contame cuál ha sido tu experiencia con NVIDIA antes de ser parte de la empresa. Antes de ser parte de la empresa, yo también tuve una experiencia como usuario de los videojuegos, soy adicto de eso. ¿Todavía? Desde mis 12 años, yo estoy con 50, entonces hace algún tiempo. Poquito, sí. Pero cuando empecé a estudiar inteligencia artificial hace casi 10 años, ahí vi el valor de las tarjetas de NVIDIA y la aplicación, principalmente de la capacidad de paralelismo que se tiene en el procesamiento paralelo. Claro. Ahora, una información interesante que poca gente le conoce. Las tarjetas games, en primer lugar, no son hechas por NVIDIA. El chip es hecho por NVIDIA, pero la tarjeta es manufacturada por partners como MSI y Asus. No. Además de la gente de inteligencia artificial, que son los software que se utilizan, hoy para cada 8 píxeles que se ven en la pantalla, uno fue calculado. Los otros 7 se han creado por inteligencia artificial. Es que se nota. Porque en el chip hay inteligencia artificial. Y otra cosa interesante que 1 a cada 2 frames fueron creados por inteligencia artificial. Claro, todo el cuento de DLSS. Exactamente. Entonces, es una maravilla. Mucha gente pregunta, pero NVIDIA no utiliza inteligencia artificial No. en la tarjeta gráfica. No, es todo. Entonces, como si tuviéramos incluido en la tarjeta gráfica la capacidad de procesamiento de una supercomputadora. Y eso ha hecho a través de redes neurales y una parte de los circuitos de la tarjeta gráfica. Pero eso es relativamente reciente, porque yo recuerdo que DLSS, Ray Tracing, SDR, todo eso es de hace un par de años, ¿no? Sí. Pero es increíble incluso el efecto que tiene, y qué pena alejarme un poco del tema, pero pues mi afán de gamer, pero me parece muy particular el SDR, o sea, cómo es posible traer elementos de HDR a juegos que no soportan. Sí. Eso es inteligencia artificial en su mejor ejemplo, ¿no? Y hay también una otra aplicación, no sé si conoces un servicio de NVIDIA que se llama GeForce Now. Pero por favor, que ahora es GeForce App. Es excelente. Es increíble. Increíble. En mi caso, cuando empecé a trabajar en NVIDIA, Sí. he visto que una televisión que había comprado hace algunas semanas tenía la app Sí. GeForce Now. Incorporada. Incorporada a la televisión. Yo solo me saqué una controla Bluetooth. En 5 minutos Ya estabas jugando. ya estaba jugando a la televisión. Siquiera así la computadora. Y con la configuración máxima de la calidad gráfica y todo eso perfecto. Full 4K. Full 4K con la televisión. Increíble. Ni siquiera computadora, consola, nada. Solo un control Bluetooth y una televisión. Y a eso le sumas el G-Sync y ese Ultra Boost. Sí. Ese es el mejor momento para ser gamer, la verdad. Sí, la verdad es. Yo he empezado con Atari, con Odyssey, Claro. esas cosas. Sí. Pero hoy es impresionante. Entonces, por detrás de mucho de eso que está pasando con la industria de videojuegos, está también la inteligencia artificial. Claro. Y por el lado de la inteligencia artificial, lo que NVIDIA ha hecho es que NVIDIA ha creado la GPU. Por verdad,
después de algún tiempo, cuando se creó los shaders que son programables, Sí. algunos desarrolladores, investigadores, notaron, se le puede programar el shader, tal vez yo pueda correr algún código computacional general. Claro. Y ahí se empezó una serie de investigaciones, surgió CUDA. Claro. Entonces CUDA fue la primer lenguaje, o en verdad la primera librería que permitió a los expertos en HPC, en principio, a utilizar paralelismo en las GPUs. Eso estaba muy en la época de la Quadro Pro, ¿no? No me acuerdo cuál era la GPU, pero eso fue como, creo que 2006, Sí. que se surgió CUDA. Y después cuando se empezó los estudios con la inteligencia artificial, el proyecto de AlexNet, que es una red neural para procesamiento de imágenes, fue lo primero que se fue implementado con CUDA. Y fue como una prueba de concepto, o sea, muy importante hacer inteligencia artificial con GPUs. Y a partir de ahí, todos los investigadores empezaron a utilizar, la tecnología se volvió, y es muy importante porque NVIDIA está involucrada con todo el ecosistema, tanto de investigación cuanto de startups y ICVs. Sí. Entonces, nuestro relacionamiento con principalmente con los investigadores, nos apunta a la dirección por la cual debemos enfocar para traer más funcionalidades al hardware que se hace con software. Un ejemplo de eso, la penúltima generación de GPUs NVIDIA ya procesa transformers en el hardware. ¿Las 40 o las que vienen ahorita? No, las 50. Es verdad, las Enterprise. Las 40 ya tienen eso también. Entonces, las GPU Enterprise de la línea H, la Hopper, Sí. la Hopper, ya tiene circuitos que procesan los transformers en hardware. Eso trae una aceleración muy grande. Increíble. En el pasado se hacía procesamiento de diversas cosas a través de software. De software, sí. Como tensores. Upscalers. Y a partir de ahí, cuando se incorpora estas características en el hardware, hay una aceleración muy grande. Entonces, en verdad, lo que NVIDIA ha hecho en los últimos 8 años, hemos entregado 1000 veces más poder computacional para inteligencia artificial. Y en menor tiempo. 8 años. Sí. ¿Se acuerdan que la ley de Moore Sí. hablaba cerca de 2 veces a cada 2 años? Sí. Entonces, este es el pace de innovación de la industria hoy y este es el pace de innovación de NVIDIA. Y una cosa importante es que si hubiéramos hecho eso con 1000 veces de capacidad computacional, creciendo 1000 veces el consumo energético, nada de lo que tenemos hoy de IA generativa sería posible por Obvio. el costo. Entonces, cada generación evoluimos como 20 veces la capacidad computacional y reducimos como 20 veces o 15 veces el consumo de energía. Increíble. Esto es muy importante. Entonces, hoy, si estamos con este momento de inteligencia artificial, es porque NVIDIA ha invertido mucho en los últimos años, Sí. aunque la gente no ha visto, pero hemos invertido mucho en los últimos años para tener más capacidad computacional, con mucho menos consumo energético, para que se tenga viabilidad económica de operación de esas tecnologías. Que sea una tecnología accesible. Que sea una tecnología accesible, porque imagina que a 2 años atrás, 2 o 3% de la energía eléctrica generada por la humanidad estaba siendo consumida exclusivamente por servidores en data centers. Imagina que crecemos 500 veces. Sí. En los últimos años la capacidad. Y después computacional. tuvimos todo ese boom de cryptomining en donde también las tarjetas gráficas tuvieron un protagonismo grande. Sí, eso fue de pasado. Por hoy con la inteligencia artificial, los crecimientos de capacidad computacional, hay que tener siempre reducción en consumo energético. Sí, porque si no, no Porque es... si no, habríamos que tener un otro planeta Tierra para generar energía solo para los data centers. Aunque ahora ya estamos llegando a ese punto. Microsoft va a rehabilitar una planta nuclear solamente para alimentar AI. Pero saben que Brasil tiene algo importante acerca de eso, que la gente en Brasil empezó a descubrir ahora. Nosotros tenemos la matriz energética más limpia del mundo. Cerca del 98% de la energía eléctrica brasileña es generada de forma limpia Eso no me lo sabía. por hidroeléctricas. Increíble, y con el tamaño de Brasil. Sí, entonces lo que pasa es que si hay un lugar del mundo donde se puede trabajar con mucha energía
de forma a una bajísima pegada de carbono, Sí. es Brasil. Les cuento eso porque Brasil está en América Latina, sí. Sí. A pesar de hablar portugués allá, y en mi caso portuñol, aquí, a mí somos todos hermanos, estamos en el mismo local. Entonces, esta cuestión de consumo de energía hoy y de sustentabilidad pasa a ser algo muy clave e importante para toda la industria. Hoy cuando se compara el consumo y capacidad de tecnología, ya no se hace cuenta más de la capacidad computacional por dólar. Claro. Pero se lleva en consideración capacidad computacional por dólar por watt Sí. de energía consumida. Entonces, ese fue el gran desafío de NVIDIA en los últimos años. Y realmente mucha gente hasta hoy no comprende cómo NVIDIA está en IA. Mucha gente pregunta, ¿cómo NVIDIA ha aprovechado la oportunidad? No. Igual hemos tenido casos muy similares, o sea, en algún momento cuando AWS arrancó, pues la gente sí decía como, pero Amazon no vendes libros, ¿y por qué se están metiendo en servidores? Pero bueno, ya que pasamos ese paréntesis geek de nosotros los gamers, hubo algo que mencionaste ahorita que me llamó mucho la atención, y es que para la gran mayoría de nosotros del común, la inteligencia artificial es algo que viene realmente estallando hace aproximadamente unos 4 o 5 años, pero mencionaste que arrancaste hace 10 años. ¿Cómo era el panorama de inteligencia artificial en esa época? En verdad, inteligencia artificial se empezó en el final de los años 40 del último siglo, el principio de los años 50. No sabía eso. Sí, pero lo que pasó es que había mucha teoría, intentaban hacer implementaciones de eso, se descubría que no era posible, ese caía en el Valle de la Muerte por algunos años, entonces no se hablaba más de inteligencia artificial. Después había una nueva ola con alguna nueva tecnología o experimentación, se utilizaba eso al extremo, se descubría que no es de esta vez, aún no hay capacidad computacional, entonces se olvide de eso y nuevamente por el Valle de la Muerte, y así ha pasado desde los años 50 del último siglo. Increíble, o sea que realmente lo que estaba deteniendo el progreso de la inteligencia artificial era no tener los recursos para sostenerla. Exacto, los recursos computacionales para sostenerla. Entonces porque cuando empezaron a hacer computación paralelizada con cura de GPUs, la capacidad computacional empezó a ser similar con supercomputadoras. Claro. Con computadoras carísimas. Sí. Entonces, los centros que tenían esos supercomputadores hacían cosas como previsión del tiempo, como prospección y búsqueda de petróleo, Sí. como cosas muy más complejas. Sí. Mapeo de ADN. Con resultados de negocio. Nadie quería una supercomputadora para dar a dos investigadores curiosos para testar alguna teoría loca sobre inteligencia artificial, porque Claro. Tal vez en las últimas décadas eso no ha sido posible. Claro. Entonces la GPU fue lo que permitió esta investigación toda, y el crecimiento de la capacidad computacional es que permite el avance. Y eso es algo muy interesante, porque cada vez que creamos más capacidad computacional, los investigadores crean tecnologías que son disruptivas. Sí. Entonces así fueron creadas, por ejemplo, una red neural que se llamaba GANs, Generative Adversarial Network, que es lo que está en el principio de la IA generativa. Eso necesitaba una capacidad computacional muy grande. La teoría ya existía hace algún tiempo, pero la implementación es muy difícil de hacer. Claro. Entonces, lo que vivimos hoy es un ciclo virtuoso en de que cada vez que creamos más capacidad computacional, los investigadores pueden implementar algoritmos o ideas que están pensando por veces a décadas, pero no había cómo testar, no había cómo implementar. Claro. Entonces ese es un ciclo virtuoso, porque en NVIDIA trabajamos con los investigadores para ver cómo quieren, lo que necesitan de cómputo para la próxima generación de investigación. Por otro lado, trabajamos con startups y con ISVs, porque lo que es desarrollado como frameworks, como tecnología open source, quien va a desarrollar productos para llegar a la mano de la gente, son esas empresas, Claro. son ISVs, son startups. OpenAI es una startup que empezó en el programa de NVIDIA. A pesar de que ya hace mucho rato dejó de ser startup. Entonces, y eso hace muchos años. Sí. Cuando empezó OpenAI, empezó a trabajar como startup con NVIDIA. Entonces, OpenAI fue la empresa que implementó por la primera vez una herramienta que es el ChatGPT, que permitió la utilización de inteligencia artificial por cualquier persona. Sí. Porque muchas de las cosas que se hace con ChatGPT hoy ya se era posible hacer de alguna forma. Pero no estaban acercadas al usuario. Años. Sí. Pero para hacerlo
tendría que ser un experto en inteligencia artificial, conocer mucho acerca de Linux, programación de interfaz, y se podría crear todo eso en su propia computadora y tener algo muy parecido. Claro. Entonces lo que ChatGPT ha hecho es que le han entregado toda esa capacidad computacional a cualquier usuario. Sí. Fue la aplicación que ha crecido más rápido en toda la historia de la humanidad. Y eso es algo impactante porque ahora mucha gente piensa, inteligencia artificial fue un salto. No, fue una evolución. Eso es lo que pensamos nosotros los del común, y eso nos lleva a un tema muy interesante, que es ChatGPT democratizó el uso de la inteligencia artificial, pero ahora estamos en un entorno en donde ya los datos se consideran como el nuevo petróleo, ¿sí? Dentro de tu experiencia, ¿cómo consideras que va a evolucionar esa importancia del nuevo petróleo, de los datos, de aquí a otros 10 años? Hay una estadística que es interesante. Cerca de 15% de los datos almacenados corporativos ya fueron tocados. Uy, ¿cuánto fue ese porcentaje otra vez? 15. Eso es un porcentaje alto en comparación con lo que había antes. En verdad es bajo, porque 75% de los datos que las empresas tienen nunca los han tocado. Increíble. Entonces, imagina la capacidad de creación de insights, de creación de oportunidades, De conectores. de conectores que hay en estos 75% de datos que nunca han sido tocados. Este es el tamaño de la oportunidad que existe hoy en la industria enterprise, en el mercado corporativo, para evolucionar con inteligencia artificial. Porque básicamente la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, tiene la capacidad de encontrar patrones en conjunto de datos que nosotros humanos no somos capaces. Sí. Simplemente porque nuestro cerebro consigue articular como 7, 8, 6 variables al mismo tiempo. La inteligencia artificial maneja como 50, 200, 4000. Sí, es una cifra muy diferente. Muy diferente. Entonces, la inteligencia artificial bien aplicada nos permite tener insights, comprender los datos de una forma diferente. Entonces, con todo lo que hemos visto hasta hoy, con ciencia de datos, con estadística, con matemática, con todo lo que tenemos avanzado, 15% de lo que tenemos de datos fueron utilizados. O sea que, continuando con la metáfora del nuevo petróleo, estamos hablando que hay mucho petróleo, pero no ha sido explotado todavía. Exacto. Increíble. Exacto. Existen empresas que tienen como, por ejemplo, gobiernos. Gobiernos tienen como 40 años de informaciones de datos almacenados y no se utiliza. Claro. Entonces, mucha información sociológica, económica, sobre siglos de crecimiento, sobre problemas públicos en las ciudades, en los países, los datos están allá. ¿Y a qué atribuyes que no se hayan tocado? ¿Simplemente por exposure o porque son datos un poco más complejos de procesar? Son datos complejos de procesar. No había tantas tecnologías y principalmente falta desarrolladores. Faltan personas que sepan cómo aplicar los algoritmos de inteligencia artificial y de ciencia de datos para análisis de esos datos y sacar de ahí soluciones para problemas que tenemos. Oyentes, eso es importantísimo porque básicamente aquí, de la fuente propia de NVIDIA nos están diciendo que lo que necesitamos es gente que sepa cómo manipular el nuevo petróleo, que sepa de Machine Learning. Esto es algo un poquito controversial. Yo había leído un artículo hace poco de Jin Kim y él hablaba del AI Whisperer, que básicamente el trabajo del futuro se va a convertir en personas que hagan esos prompts efectivos y se conviertan casi que en otro profesional diferente. ¿Vos qué pensás al respecto? Inteligencia artificial, Jensen Huang, que es el fundador de NVIDIA, dije que, y me gusta mucho esa definición, inteligencia artificial son tecnologías que tornan al ser humano más productivo. No importa lo que hace, vas a tener más productividad si tuviera con un aliado. Sí. Yo no creo que la inteligencia artificial va a quitar todos los empleos, va a cambiar, va a sustituir a las personas tan serias. Yo estoy de acuerdo, se necesita alguien que dé el prompt, que hunda un botón. Voy a dar un ejemplo nosotros como desarrolladores. Se va a empezar a desarrollar un código. Sí. Está con un archivo blanco. Yo voy a empezar, importa, quiero clase 1, clase 2, clase principal. Sí. Se toma como 40 minutos para tener simplemente un esqueleto de un código. De un código. Sí. Eso con ChatGPT se tiene en 2 minutos. Es verdad. ¿Entiendes? Sí. Si quiero hacer una comparación, un loop o una cosa de esa, que es más antes todavía lo mismo código que voy a escribir. Entonces, la capacidad de la persona analítica, la capacidad crítica,
de los desarrolladores, esta ya no será sustituida por ninguna inteligencia Es que es artificial. imposible. Esta es la idea. Entonces, no importa la área que trabajas, si trabajas con publicidad, el tiempo que se toma para empezar a editar una imagen, ya se corre por el background, lo que voy a hacer, qué color voy a utilizar, qué paleta de colores, cosas de eso. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a que el V0 del trabajo no sea más V0. Claro. Entonces, anticipa muchas cosas que nosotros tendríamos que hacer de forma braçal. Claro. Eso nos torna más productivos. Y ahí tocamos entonces un tema bien controversial y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Yo pienso que estamos llegando a un boom de la inteligencia artificial y llegará un momento en donde la novedad se acabe y simplemente la inteligencia artificial sea aplicada en lo que debería hacerse. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el desarrollo de estos Generative AI de aquí en adelante, no solamente para el usuario final, sino para las empresas como tal? A mí, Generative AI aún no está moviendo siquiera la punta del iceberg. ¿En serio? En serio. Porque la potencialidad de aplicación es enorme. Entonces, la Generative AI va a cambiar el mundo, no porque hace dibujos interesantes. Ese es mi o punto. textos. Ese es Por mi punto. ejemplo, en biología está siendo muy utilizado para investigaciones con DNA. Sí, como complemento de CRISPR. Generative AI fue utilizada para generar la primera vacuna de la COVID. Eso no lo sabía. Sí, porque había una necesidad de identificar cuál fuera la mejor estructura proteica de la vacuna para que la vacuna se pueda Adherir. juntar a la proteína Y Sí. que hay en el coronavirus. Ese fue hecho con IA generativa. Y sobre todo porque se necesitaba rápidamente. El punto es, cuando se necesita una otra área que es más fácil entender. Hoy, para trabajar con nuevos fármacos, con nuevos remedios, la IA generativa propicia 3 años y medio de encurtar el proceso. Entonces, básicamente, yo sé que hacer combatir esta enfermedad, yo necesito de esta cadena de aminoácidos. Sí. La posibilidad de asociación de esos aminoácidos son eternas, son infinitas, son Sí. muchas. Entonces, la capacidad humana de encontrar asociaciones es limitada. Sí. La IA generativa genera como millones de probabilidades. Después la IA empieza a validar todo eso a través de los criterios necesarios. Entonces, se genera como 5 millones de posibilidades y se va aplicando los criterios a través de inteligencia artificial, lo que sea soluble, lo que no sea dañoso Sí. al humano, lo que tenga estabilidad, Que sea óptimo. de temperatura, lo que tenga una serie de otras cosas. Y se parte de un conjunto de millones de posibilidades, se llega a 4, 5. Sí. Y ahí se empieza la síntesis en laboratorios y los testes. Entonces, este proceso tomaba más de 3 años y medio. Hoy está hecho con IA en cerca de semanas. Increíble. Y en otras áreas nunca pudimos aplicar inteligencia artificial porque se necesita una cantidad de datos muy grande. Y algunas cosas se toma mucho tiempo para tomar los datos, 40, 50, 100 años. Lo que inteligencia generativa puede hacer es que básicamente IA generativa es una IA que comprende tan bien un padrón de datos que es capaz de generar datos en el mismo padrón. Una imagen, la computadora es solo una secuencia de números. Sí. Un texto, la computadora es solo una secuencia de números. Entonces, la IA generativa no piensa. Cuando hablamos con ChatGPT, lo que pasa del otro lado es que la IA está apenas calculando cuál es la próxima palabra en la sentencia. Se está Que anticipando. hace sentido. Es solo eso que hace. ¿Cuál es la próxima palabra en la sentencia que hace sentido? Entonces, hoy, por ejemplo, se tiene un proyecto que ha acompañado, había un conjunto muy bajo de imágenes de pulmón, de exámenes de rayo X, de exámenes simples, como 60.000 imágenes. Para se entrenar una IA de visión por computadora de forma sólida, con eso hay que tener 300.000. Sí, es un muestreo muy pequeño. Una muestra muy pequeña, pero esta muestra se tomó como 10 años para se recolectar y tratar todo. Entonces, de 60 a 300.000, ¿cuántos años? Bastante. Los investigadores entrenaron una IA generativa que genera imágenes de exámenes de pulmón que son extremadamente realistas, que son válidas, y ahí se ha creado un dataset con casi 300.000. En tiempo récord. En tiempo récord. Lo que pasó, ese dataset está abierto a los investigadores que ahora sí
pueden empezar a desarrollar inteligencia artificial que analiza esas imágenes. Imagina que esto está siendo aplicado en este momento a todas las áreas de medicina. Sí. Entonces, la IA generativa, la parte que nosotros no vamos a ver, es exactamente esa. Se llama Data Augmentation y es la capacidad que tenemos de generar un volumen muy grande de datos partiendo de una base de datos reducida que tenemos, expandir eso de forma realista y reutilizarlo. Y ahí sí crear una inteligencia artificial que nos permita trabajar por eso. Entonces eso vale para todo. Claro. Eso vale para las empresas, eso vale para la medicina, para las cuestiones ambientales que son extremadamente importantes y urgentes hoy de ser resueltas. Entonces esa tecnología ya generativa va a cambiar el mundo sin que la gente se dé cuenta. Sí. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Hay algún tipo de industria en la cual NVIDIA esté apostando más? Ya mencionaste aplicaciones desde la parte biológica y médica. ¿Hay algunas otras industrias en donde realmente se esté apostando un poco más? Exploración espacial, no sé, algo que de pronto no sea notorio para nosotros los del común. Es verdad, en NVIDIA, cuando una industria tiene un problema a ser resuelto con computación acelerada, los expertos de NVIDIA sientan con las personas, comprenden cuál es el problema y juntos se empieza a desarrollar una solución que sea factible a este problema. Sí. Eso normalmente se torna un SDK, un framework. NVIDIA tiene 150 de esos. Entonces, son más de 500 librerías de software. Más que cualquier otro competidor. Entonces, estamos trabajando con eso hace 20 años. Hace 20 años que sentamos y hablamos con toda esa gente. Entonces, lo que pasa es que hoy trabajamos con todas las industrias que necesitan de computación acelerada. Sí. Y por eso que cuando hacemos una nueva tecnología de hardware o de software, no es solo por cuenta que Transformer está siendo utilizado en ChatGPT. Pero vea, Transformer está siendo utilizado en medicina, está siendo utilizado en industria, está siendo utilizado en visión por computadora, está siendo utilizado en diversas áreas. Entonces, primero, ¿cómo nosotros podemos contribuir para que eso, la posibilidad de Transformer se aplique en otras cosas? Por ejemplo, visión por computadora hoy existen redes neurales que ya trabajan visión por computadora con Transformer. Visión computadora tradicional es la idea de enseñarle al computador a identificar objetos y cosas como los humanos, pero nunca se tuvo la capacidad de analizar el contexto de la imagen. Con Transformers es posible. Sí. Ya existen redes neurales de visión por computadora basadas en Transformers. Los resultados son increíbles. Sí. La cantidad de imágenes que se necesita para entrenar, el tiempo de entrenamiento, la performance es algo disruptivo para esta área de visión por computadora. Claro. Entonces, esta arquitectura se fue creada como a 2 años. Abrió un nuevo campo de pesquisa enorme para que la propia visión por computadora, que ya tiene 20 años, ahora pueda solucionar problemas que no había cómo. Sí. Entonces es como un árbol lleno de nueces, ramos. Y cada vez que una tecnología nueva surge, se abren otras posibilidades. Y ese es básicamente el trabajo que nosotros hacemos con todo el ecosistema. Por eso que el ecosistema de software por NVIDIA es fundamental y es parte de nuestro ecosistema de innovación abierta. Sí. Y exactamente eso que yo soy responsable aquí en América Latina. Con más de 850 startups en la región, es impresionante la cantidad de cosas que yo estoy acompañando el desarrollo aquí. Todos los días es una sorpresa. Todos los días es una sorpresa. Hay cosas muy interesantes que vienen de Colombia, de Brasil, de Uruguay, Argentina, Chile Perú, también tiene cosas interesantes. Entonces, por todas partes se ven cosas interesantes. Y lo que es más importante, la conexión entre universidades, startups, empresas, empieza a trabajar bien en América Latina, porque los Estados Unidos, la Europa, la industria es avanzada por cuenta de eso. Hay una conexión entre negocios e investigación. En América Latina siempre fueron cosas separadas. La investigación está aquí, la investigación prácticamente por la investigación, y la industria aquí yendo a buscar tecnología de fuera. Sino que había expertos locales. Entonces, ahora lo que empezó a ocurrir es que se están aproximando.
Y esta aproximación es excelente. Claro. Por eso que es importante a toda la gente que está nos oyendo ahora, los desarrolladores, hoy es muy simple y muy fácil a cualquier persona aprender a programar una computadora. Sí. Es muy fácil empezar a trabajar para una empresa con un buen sueldo, sin hacer una universidad, simplemente haciendo los cursitos Sí. aquí y allá. Teniendo el conocimiento. Y otro, porque es accesible. Claro. Perfecto. Adoro eso. Yo soy de la primera generación que trabajó con software libre en América Latina. Eso era nuestro sueño 20 años atrás. Es realidad. Pero hay algo malo ocurriendo ahora. A ver. La gente no tiene base sólida de computación. ¿Qué significa eso? Significa que la gente aprende a utilizar frameworks y herramientas y sabe hacerlo todo, pero no tiene base sólida de computación. Y cuando la tecnología se cambie, y por veces hay que adaptarse y aprender cosas, nuevas tecnologías, nuevas cosas, Sí. se va a quedar, no comprendo eso. Ese es el temor mío. El temor mío es que mientras lo accesible que hay, pero le está quitando a las personas esa habilidad de tener lógica de programación. Pero por eso es importante la formación tradicional. Es verdad. Por eso es importante una universidad. Yo tengo hablado con una universidad en toda la región y le digo, hay que hacer una base muy fuerte. Porque un profesional que tiene una base muy fuerte en ciencias de computación, en ingeniería de software, en temas correlatos, Sí. la tecnología se va a cambiar todo el tiempo. Yo veo por mi caso, yo soy ingeniero electrónico, entonces trabajaba con desarrollo de hardware, pero yo trabajo con software, yo programo desde los 12 años. Entonces, cuando yo miré que en América Latina no había cómo trabajar con electrónica, en mi caso con microelectrónica, de la forma que a mí me gustaba, cuando he visto que los productos cada vez más van a llegar aquí manufacturados, son ensamblados aquí, son montados aquí. Sí. Entonces, mi alternativa fue me especializar en software en paralelo con la universidad. Y complementar lo que ya conocías de hardware. Complementar que ya conocía de hardware. Por tanto, desde que empecé a trabajar, yo he trabajado con gerenciamiento de redes, yo he trabajado con infraestructura de internet, yo he trabajado con estándares abiertos durante muchos años y con software libre. He trabajado con sistemas embebidos. He trabajado con HTML5, desarrollo de aplicaciones híbridas. He trabajado con Internet de las Cosas durante muchos años. Y ahora trabajo con IA. Entonces, mira la cantidad de veces que yo prácticamente tuve que me reinventar como un profesional. Para mantenerse actualizado. Para mantenerme actualizado de acuerdo con la demanda de mercado y la oportunidad de trabajo. Eso solo fue posible porque yo tengo una base sólida de computación. Entonces, una cosa me preocupa mucho porque hace 10 años yo vi lo mismo pasar con la gente que trabajaba con infraestructura basada en open source. Claro. Estas personas sabían muy bien cómo trabajar con infraestructura, la mayoría, y tendrían empleos muy buenos en toda la región. Pero conforme las cosas se fueron cambiando, se quedaron. Kubernetes y otras cosas, no son todos los profesionales que tuvieron la oportunidad de realmente comprender. Sí, se quedaron en lo que estaban. Se quedaron en lo que estaban y ahora están con problemas serios. Sí. Entonces, durante 10, 15 años tuvieron, está todo bien la vida, está todo maravilloso, no tengo que estudiar nada. Hasta que llegó el cambio. Hasta que hay el cambio, y cuando hay el cambio, ya tiene hijos, ya tiene más edad, ya no tiene más facilidad para aprender. Sí. Entonces, la recomendación que hago a toda la gente, no se olvide de una universidad. No es más acerca del valor del diploma que es un papelito. Sí. Es acerca de tener valores sólidos. Una casa cualquier uno puede construir. Basta sacar los bloquitos, empezar por un bloquito aquí, otro allí, como hacerlo con Lego, con anillos. Pero las bases. Pero las bases y la estructura es la diferencia. Entonces, la universidad es la licencia. Es la base para un gran profesional. No importa lo que vas a hacer con computación, gustaría de dejar aquí este mensaje a todos, porque por favor, yo estoy viendo esto ocurrir y a mí hay una sensación de déjà vu que es impresionante. Claro. Los mismos errores que mis amigos han hecho en pasado y esto a ver a la gente hacer nuevamente ahora. Entonces, se está repitiendo la historia. Repitiendo la historia. Entonces, nuestro sueño atrás de tener este ecosistema de open source, de innovación abierta, de lo conocimiento contraria matemática. Cada vez que lo dividimos, lo multiplicamos. Este sueño de 10 años, 20 años. Y cuando veo ahora que con todo esto disponible, la gente se olvida lo básico, de tener
Las bases. La base. Sí. Entonces, pero que la universidad no me enseña inteligencia artificial de la forma que está hoy, pero va a te enseñar redes neurales. Si comprender cómo trabaja una red neural, va a comprender todo de inteligencia artificial que existe hoy. Sí. Pero la universidad no me enseña a trabajar con la herramienta más moderna de ciencia de datos. Si aprender cómo trabajar con datos, si aprender los algoritmos estadísticos, si entender cómo la matemática funciona, porque no es magia, va a trabajar con cualquier tecnología relacionada a ciencia de datos. Sí. Y eso vale para todas las otras cosas. Eso es importantísimo y bueno, no se imaginan lo fascinante que es este tema, pero desafortunadamente me toca cerrar con una pregunta que me parece muy pertinente con todos sus años de experiencia. Si pudieras hablar con el Yomar de 18 años, antes de entrar a todo este mundo, ¿qué consejo le darías? Construya una base sólida de conocimiento. Sea curioso acerca del mundo, porque cuanto más se estudia fuera de la cajita de tu área, más su cerebro se desarrolla para tener insights que no son tan simples, y lo principal, se involucre con comunidades de software libre. Sí. Porque si quieres ir cerca, va solito. Si quieres ir lejos, va acompañado. Sí. Entonces son las cosas que diría a mí mismo. Pues hombre, la verdad, esto fue una experiencia increíble. O sea, realmente es entender desde un concepto un poco más holístico, que no solamente es lenguaje de programación, no solamente es machine learning, es tener unas bases que vienen de un estudio juicioso. Yomar, te agradezco muchísimo por participar en el podcast. Fue una información, para mí personalmente fue una revelación. Te agradezco muchísimo y te esperamos por acá otra vez. Sí, muchas gracias. Un honor estar aquí. Mi primera vez en Colombia. Estoy muy contento de estar aquí y quiero volver luego. Claro que sí, no será la última. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en el próximo episodio de Tech Connect Podcast. Chao. Tech Connect Podcast es una producción de Software Colombia. Hasta la próxima.